Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: He aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Esenciales. Una vez más, qué bueno es estar aquí. Y le doy gracias a Dios por esta oportunidad de estar juntos a los pies del Maestro, de aquel que no miente, y venir a la roca firme, aquel que puede sustentar nuestras vidas en esta tierra y para la eternidad. Qué buena decisión estás tomando. No hay nadie que no mienta, sino solamente nuestro Dios. Él es el único fidedigno, justo y verdadero, al cual hacemos bien en poner atención. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi preciosa y amada esposa Rocío Castañeda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en Esenciales a través del Hogar de la Fe y la Esperanza, y quiero dar la bienvenida a todos los que están en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Jacksonville, Florida, Boston, Albuquerque, Nuevo México y las Carolinas. Gracias a todos los que están a través de la plataforma Facebook, en el video en vivo, también los que nos acompañan en YouTube, a través del canal de Calvary Compañerismo Cristiano. No olvides suscribirte, activar la campanita para que cada vez que subamos material te avisen. Y bueno, pues gracias a todos nuestros sponsors, gracias a Omega Insurance. Recuerda, 2 locaciones, 673 Damon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Es Be Happy Side. Busca a Lucía para un mensaje de amor en tu jardín. Y gracias a todos y cada uno de ustedes por compartir los enlaces. A lo largo de la semana hemos estado hablando de la importancia de la familia, el matrimonio, los principios bíblicos que hacen posible y hacen visible a Cristo dentro de la familia. Así es tan importante entender que estamos bajo ataque, que todo lo bueno que Dios hizo está bajo ataque por el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo, Satanás, quien está comprometido con corromper, con destruir todo lo bueno que Dios ha hecho para nuestra bendición, como lo es la familia, como es la paternidad bíblica, como lo es el matrimonio entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Como lo es el servicio, el amor, el sacrificio, el servicio, ¿verdad? Todas las cosas buenas que Dios ha hecho, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la misericordia del Señor. Y bueno, estamos viendo todas estas cosas, cómo todos somos pecadores, cómo todos necesitamos venir al Señor. Somos dos pecadores juntos que sin la ayuda, sin poner el vínculo perfecto, el cual es Jesucristo en medio de nosotros, nos es imposible vivir y disfrutar aquello que Dios hizo. Y hemos aprendido tantas cosas, como el Señor nos llama a morir a nosotros mismos, como el Señor nos llama a servirnos, a amarnos, a perdonarnos. Sí, así es. Todas estas cosas Dios nos llama a reflejarle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el matrimonio es ni más ni menos que el reflejo de la relación con Dios, con su iglesia, el reflejo de Jesucristo en nuestras vidas. ¿Y cómo podemos hacer estas cosas? Pues Dios no nos ha dejado ahí, nada más cásense y a ver qué sucede. No somos un experimento. Recuerda, Él ha dejado principios, Él ha dejado su palabra para que de forma individual tengamos una relación con Él, pero también que esa relación individual venga a ser un conjunto, a conjuntarnos para hacer visible a Cristo en el mundo como matrimonio. Así es, ya hemos establecido cómo se hacen difíciles las relaciones interpersonales porque somos dos personas con dos ADNs distintos, con dos backgrounds distintos, sí, en cuanto a cultura, educación. Se hace muy complicado. Pero por eso necesitamos constantemente estar siendo renovados por la palabra. Y entre más cercana se hace la relación, más difícil se hace la convivencia. Y entonces aquí tenemos la gente creando sus propios sistemas de vida, haciendo las cosas a su manera, pero no importa cuánto se esfuerce, lo único que hace es destruir más lo que Dios hizo perfecto. Dios creó el matrimonio y solamente Él sabe la manera en la que esto puede funcionar. Entonces es necesario venir al Señor, y estuvimos hablando acerca de esto, ¿no? La diferencia de dónde estás cimentando tu vida, cómo vas a decidir, ¿verdad? En cuanto a las cosas que conforman tu estilo de vida. ¿Qué te va a guiar? ¿Este mundo guiado por Satanás, sus mentiras, tu corazón perverso y engañoso? ¿O una nueva naturaleza, o el Espíritu Santo, o la palabra de Dios? Y Dios nos ha dejado principios bíblicos efectivos
¿verdad? Que nos llevan a vivir un matrimonio disfrutable y a cumplir con su propósito. Y ese propósito pues es darle gracias, darle gloria a nuestro Señor, ¿no? Y Él es el juez, Él es sabio, Él es el que nos sustenta para poder llegar a hacer estas cosas. Sí, y sabes que muchas veces siempre cuando hay problemas en el matrimonio o en la familia, siempre queremos correr hacia que los expertos nos digan cuál es el problema. Y si bien tienen su lugar, ¿verdad? En cuanto a la conducta humana y todas esas cosas, un experto no puede darte un cambio de corazón. Un experto no puede revelarte a Jesucristo en tu vida. Un experto no puede traer la ayuda y la intervención divina que necesita cada ser humano para poder tener ese cambio de dirección, para poder ver las cosas como Dios las ve. Entonces no es que no estemos de acuerdo con los expertos, es que simplemente los expertos no tienen la solución porque ellos no fueron los diseñadores ni del hombre, muchísimo menos del matrimonio. Y ahora con toda esta tendencia y esta corriente de que cada quien puede hacer lo que quiere y porque está fundamentado en sus emociones y en sus sentimientos, pues mucho menos. O sea, vemos que realmente la solución se va haciendo cada vez más y más distante. Así es. El hombre lo más que puede hacer es observar la actividad humana, observar el comportamiento y decir, bueno, esto es por aquí, esto es para allá, definir aquello, pero solamente lo que es externo. Y tal vez darte algunos trucos para que engañes y que digas, bueno, ya no voy a hacer esto para que no haga esto y voy a hacer aquello para que no. Pero finalmente ignoran lo más importante. El problema del ser humano es espiritual. Hay una naturaleza pecaminosa la cual nada puede domar, a menos que no sea un nuevo nacimiento, haber venido a Cristo y que el Espíritu Santo venga a morar en ti. Entonces hay un control interno, el cual te empodera para hacer lo que debes hacer, ¿verdad? Por ejemplo, el perdón. El perdón no es otra cosa sino un regalo de Dios. Imposible de dar perdón si no entiendes el perdón de Dios, si el Señor no te lo regala, ¿verdad? Lo que es el gozo, la paciencia, lo que es el arrepentimiento, todas estas cosas solamente pueden venir de parte de un Dios majestuoso que puede dártelo. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. No te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y estamos hablando acerca del matrimonio. Estamos hablando esta semana acerca de esto, de entender dónde debe estar nuestro fundamento, y debes de saber que Dios quiere bendecir tu familia, quiere bendecir tu matrimonio. Puede hacerlo. Dios valora estas relaciones. Dios aborrece el divorcio. Y es lo que estamos viendo en cuanto a esto. Hemos visto diferentes circunstancias en el matrimonio, pero por gracia de Dios podemos tener en Él esta restauración y llegar a disfrutarlo, ¿no? Y hemos visto varias mentiras desenmascaradas. No hay remedios instantáneos, no hay fórmulas mágicas, hay que comprometerse a trabajar. Hemos visto que parejas que oran juntas permanecen juntas, ¿verdad? Hemos visto 3 verdades que necesitamos creer, que es la identidad, el propósito y las prioridades en el matrimonio, ¿verdad? La identidad nos la da Dios porque Él es el creador, el propósito nos lo da Él porque vivimos para agradarlo, para hacer lo que lo que es su voluntad, y las prioridades que debemos acomodar todo alrededor en nuestras vidas para llevar a cabo esas prioridades, porque si no estamos haciendo las cosas para la gloria de Dios, las estamos haciendo para nuestro corazón egoísta, y el punto es que nuestro corazón egoísta se deja engañar por la filosofía materialista de este mundo, y entonces terminamos desperdiciándolo todo por un plato mugroso de frijoles. Sí, así es. Y un principio tan sencillo y tan desobedecido es: ora junto con tu esposo, ora junto con tu esposa. Eso tan sencillo como: aquí estamos, Señor, ayúdanos esta mañana, por favor, acompaña a mi esposo, acompaña a mi esposo, a nuestros hijos, y ya. Eso es súper, se les hace a las parejas súper difícil. ¿Por qué? Porque hay una gran oposición y necesitas sobreponerte a esa oposición. Imagínate si eso es difícil, ¿cómo no será difícil todo lo que sigue y todo lo demás? Pero es solamente una cortina de humo que el diablo pone, porque realmente no es difícil. Así es que, por favor, recuerden el principio: parejas que oran juntas permanecen juntas. Y bueno, esto nos va a ayudar a entender, ¿verdad?, que Dios es el autor del matrimonio, el creador del matrimonio, el sustentador, ¿verdad? No es este mundo falso, ¿verdad?, que ahorita ya está haciendo descaradamente lo más posible por destruir las familias, ¿verdad? El matrimonio es un regalo de Dios para su gloria, para su bendición, y cuando hacemos esto, el mundo tiene un precioso testimonio, ¿verdad? Entonces eso es lo que es importante. El mundo no define quién soy yo, es Dios el que lo hace,
¿verdad? Y debemos de entender esas partes. La identidad del matrimonio le pertenece a su creador y su creador define su propósito. Sí, cuando hablamos de identidad nos estamos refiriendo a que él como autor, como inventor, es solamente en él es que encontramos este propósito. A eso se refiere identidad. ¿De dónde es? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Así es, ¿quién eres, verdad? ¿Quién eres? ¿Quién te creó? Y si el Señor es quien te creó, Él es el que define y el que decide, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que deberías estar haciendo, verdad? El para qué existes en este lugar, ¿no? El propósito del matrimonio, como bien lo dices. Entonces tenemos que reconocer esto, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos la misma identidad, el propósito y prioridades y estamos llamados a conocer a nuestro Dios, a nuestro Salvador, darlo a conocer, ¿verdad? Para eso existimos. ¿Verdad? Eso es lo que hemos entendido. Si vinimos a Cristo, ¿verdad? Debemos de abandonar nuestro propio consejo, debemos de abandonar buscar nuestra propia gloria, nuestros propósitos, ¿verdad? Nuestras prioridades, debemos dejar de adorarnos a nosotros mismos, porque eso es lo que hace el mundo y eso es lo que te vende el mundo, ¿verdad? Entonces tenemos que abrir nuestros ojos, si es que tenemos esta vida nueva, a entender en verdad quiénes somos y dejar de poner a un lado las propuestas de nuestro perverso corazón, el cual está arrastrado por las tinieblas, pero necesitamos, al haber venido a Cristo, de abrir la Escritura, que renueve nuestro entendimiento, que su palabra nos enseñe a reconocer su voluntad y entonces por su gracia poner por obra lo que nos pide. Porque si no, si solamente estás buscando algo que resuelva el asunto, lo único que va a pasar es que terminas frustrado muy rápido. Este no cambia, ella no cambia, esto, aquello, y no avanzas. Sobre todo, ¿sabes qué? Que siempre estamos buscando qué me toca hacer a mí y qué estoy esperando que la otra parte haga. Y si la otra parte no hace, pues entonces yo no hago. Porque él no hace, yo no hago. Y estamos en esta mentira que al final lo único que hace es destruir la familia, al final da un pésimo ejemplo a los hijos, al final estás realmente pisando un terreno de tu naturaleza pecaminosa en cuanto al egoísmo. Si tú no haces, yo no hago. A ver, ¿tú cuánto pones? Yo cuánto pongo. Si tú no pones, yo no pongo. O sea, tenemos que romper ese círculo vicioso. Y volvemos al mismo punto. Tenemos esta actitud porque todavía seguimos bajo el látigo de nuestra naturaleza pecaminosa y siguiendo las cosas de este mundo, siguiendo nuestro propio consejo. Pero cuando venimos al Señor, se abren nuestros ojos. Mira, aquí hay algunos textos. Efesios, por ejemplo, nos dice lo siguiente. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Efesios 1, 4, 6, 11 y 12. ¿Te fijas qué superior propósito tenemos en Cristo? Y ese propósito tiene que tomar parte en nuestra familia, abrazar ese propósito para el que existimos. El Antiguo Testamento también nos lo dice en Isaías. Fíjate lo que dice. Dice Isaías, para eso existimos, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé, los hice. Así es, para eso extendimos, para eso, como bien lo dices, ¿no? Para eso fuimos comprados por Cristo Jesús y debemos tomar esta responsabilidad. Y tengo que entender que mi matrimonio, mi familia, lo que vivo diariamente es parte de este paquete. Muchas veces tenemos esta idea de que la iglesia es para los domingos, la iglesia es para que yo sirva en algún momento y Dios me bendiga, porque ahora sí vengo a vivir mi propia vida y mis sueños y todo lo que yo quiero en mi familia y en mi trabajo y en todo esto, y dejamos a Dios como un medio. Dejamos la iglesia y todas esas cosas como algo para que me vaya bien en todo lo que yo me propuse, pero no es así. Tu misma familia, tu misma vida es parte de este paquete, ¿verdad? Y tu misma familia, tu matrimonio, son herramientas, son cosas que Dios te ha dado para llevar a cabo este propósito de glorificar a Dios, de conocerlo, porque es el único lugar donde vas a poder encontrar plenitud, ¿verdad? Dios te ha dado una compañera, Dios te ha dado tus hijos, ¿verdad? Para que puedan llevar a cabo este propósito. Y cuando pierden este propósito, el matrimonio se pierde. El matrimonio se debilita y entonces ya no hay razón por la cual yo deba amarte,
¿verdad? Por la cual yo deba sacrificarme por ti, por la cual yo deba ser paciente contigo en tus momentos más difíciles y en la cual tú debas ser paciente conmigo en mis momentos más difíciles, ¿verdad? Por la cual tengamos que luchar en una enfermedad, en esto, en aquello, lo que es la vida diaria. Se pierde la razón por la cual. ¿Y qué tienes hoy? Un conjunto de gente egoísta que dice, no me haces feliz, adiós. No necesito estar contigo porque tú no estás aportando a mi vida. Tú no estás aportando a que yo sea lo máximo. Entonces, perdemos el propósito y se pierde todo. Y es algo también satánico, diabólico, que se basa en egoísmo, en el yo, en la egolatría, lo cual es totalmente distinto a lo que se basa el amor de Dios, que es amar a los demás, ¿verdad? Sacrificio y servicio, que es manifestar este carácter de Dios, ¿verdad? Ese es el principal propósito del matrimonio, hacer visible a Cristo en el mundo, ¿verdad? El matrimonio es este relato maravilloso, este retrato maravilloso de la relación de Cristo y su iglesia, ¿verdad? Es este retrato maravilloso de Dios con su esposa, ¿verdad? Israel, pero en un lugar perfecto. Ahora que lo estamos viendo en Apocalipsis, de Dios con sus hijos, los cuales Él redimió, que son como su esposa. Igual, el matrimonio está para manifestar esta relación, ¿verdad? Esta intimidad, esta cercanía, este sacrificio, este servicio entre uno y otro, y solamente se puede llevar a cabo pues con el poder sobrenatural del Espíritu Santo en dos creyentes, en dos personas redimidas. Por eso esa es la primera cosa que tienes que hacer. Sí, y tenemos que dejar, chicas, de pensar que el matrimonio es para cumplir nuestro sueño de película, ¿verdad? De princesas, de película, de romance. Nosotras queremos esa película de romance, pero el matrimonio es algo mucho más profundo que esa película de romance. Desde luego que hay romance, pero no está fundamentada en el romance, que ya no tienes detalles conmigo, que ya no me cantas canciones, que ya no me das tarjetitas. Esos son vínculos muy débiles. Establezcamos algo, ya lo dijimos, el mundo no sabe de esto. Exacto. Y por lo regular lo que ves en películas, canciones, videos, todo vidas este de tipo, los famosos. Ajá, en lo que está basado es precisamente en todo lo contrario a lo que Dios bendice dentro del matrimonio. Está basado en inmoralidad sexual, en fornicación, en lo que Dios llama que está mal. Y Dios lo hace por una razón. ¿Por qué? Porque ellos te muestran que esa es la manera en la que vas a encontrar felicidad, la manera en la que vas a encontrar vínculo, intimidad y cercanía y vas a ser feliz. Cuando la Biblia nos dice por una razón que te alejes de la inmoralidad sexual, porque la inmoralidad sexual lo único que hace es lo contrario, es destruir las relaciones, incapacitarte para verdaderamente disfrutar de una intimidad, de confianza, de lealtad, de todas las cosas que Dios creó buenas, que se pueden vivir dentro del vínculo santo, precioso del matrimonio. Cuando hay sexualidad, cuando hay cosas fuera dentro del vínculo del matrimonio, lo único que hace es destruir y romper, desfigurar. Ya no se diga en relaciones homosexuales, pero todas estas cosas, ¿verdad?, son inmoralidades sexuales que Dios las prohíbe precisamente. Dios prohíbe el pecado no porque nos quiera tener aburridos, esa es una mentira satánica, sino porque sabe que el pecado nos destruye de alguna y de otra manera. Por eso necesitamos regresar a las sendas antiguas, venir a la palabra de Dios y reconocer que solamente Dios nos ama y que solamente Él nos creó y Él solamente sabe nuestro diseño y el propósito para el cual debemos vivir. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. No te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Si te acabas de conectar, estamos hablando acerca del matrimonio, ¿verdad? Estamos hablando de la identidad, propósito y prioridades. ¿Quién nos creó? Por lo cual, ¿quién tiene el derecho? ¿Quién sabe quiénes somos? ¿Cómo funcionamos? Sí, así es. ¿Quién tiene el derecho? ¿Quién sabe cómo funcionamos? ¿Dónde está este retrato? ¿Dónde podemos encontrar este retrato en la palabra de Dios de lo que Dios realmente quiere para nosotros en el matrimonio? ¿Cómo podemos darle identidad al matrimonio? ¿Cómo podemos darle propósito? Bueno, lo primero que tienes que hacer es saber en dónde tienes tú puesta tu ideal de matrimonio. Si no tienes una base de comparación, ¿verdad? No tienes una experiencia, si ese ideal de matrimonio funciona, si no funciona, si estás mirando el retrato que Dios tiene, por cuanto Él es el autor y diseñador del matrimonio, que es el modelo que realmente te va a llevar a tener plenitud. Así es, y estábamos hablando que en películas, en canciones, en todo este tipo de cosas, solo tenemos relatos que están fuera de la realidad. De lo que Dios
manda, y por lo regular está basado en inmoralidad sexual, de una o de alguna otra manera, ¿verdad? En tener sexo con tu novio antes de casarte, en vivir en unión libre, en probar aquí y allá, ¿verdad? En ser, pues en tener muchas parejas, en relaciones homosexuales, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Sin embargo, solamente Dios es el que sabe cómo va a funcionar, y al final del día, ¿verdad? Bendecir una sociedad y vivir felices, en verdadera libertad. La libertad no es hacer lo que nos da la gana, ese es otro engaño terrible, porque el que peca es esclavo. El pecado lo único que trae es esclavitud, miseria y destrucción. Eso es algo que debemos saber. Por eso es que Dios guarda y pone sus principios bíblicos, la ley de Dios en la palabra, para protegernos. Lo mismo que una ley en el highway no está puesta para que vayas aburrido a 45, no, está puesta para que vayas seguramente y cuides de tu vida y cuides de la vida de los demás, y que haya un orden, ¿verdad? Muchas de las cosas que aprendemos cuando venimos por primera vez a este hermoso país es eso. Bueno, ahorita ya no tanto, tristemente, pero antes sí. El orden que hay está basado en el respeto a las leyes que existen, y están puestas para la protección, para la armonía, para que todos podamos vivir en paz, porque a mí me gusta, podrías decir, es que a mí me gusta ir a 120 millas por hora. Sí, pero cuando otro que va a 120 millas por hora te choca a ti y te mata algún familiar, alguien que tú amas, ya no te gusta. Ya no te gusta. ¿Verdad? Entonces es esta cuestión, es esta cuestión que Dios crea, esta verdadera libertad que surge al andar en la verdad y al conocer lo que Dios dice, y entonces es cuando podemos comenzar a disfrutar, ¿verdad? Y fíjate, estábamos hablando también de que el matrimonio es esta imagen del Evangelio, este retrato de Dios y de su esposa, de Jesucristo y su esposa. Fíjate lo que dice en Efesios 5. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén en sus maridos en todo. Y dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Esto está en Efesios 5, 22 al 28. ¿Cuántas cosas hay aquí preciosas que han sido también calumniadas por Satanás, ¿verdad? Claro. Como lo es la sujeción, como lo es en cuanto al machismo, feminismo. Todo esto no es sino torcer lo que Dios hizo bueno, ¿verdad? Todas esas expresiones de feminismo y machismo y patriarcado y todo ese asunto no es sino la muestra, la manifestación del pecado, de la naturaleza caída humana, que hay maneras de librarse de todas esas cosas en Cristo Jesús. Es el abuso de lo que Dios da para nuestra bendición. Ese es el pecado, ¿verdad? Finalmente. Pero sin embargo, cuando entendemos la Escritura en su contexto y como Dios lo quiso dar, es la única manera en la que nos da, lo que nos puede dar esta libertad, ¿verdad? Sujeción no habla de otra cosa sino de diseño, ¿verdad? Y todo está igual de la misma manera, ¿verdad? Y hay un diseño. En un auto, por decir algo, pues hay llantas, hay amortiguadores, hay motor, hay todo. Hay un diseño para que funcione de la manera correcta, ¿verdad? Y si las llantas dicen, no, a mí siempre me toca pisar el piso, entonces soy inferior. No es cierto. Las llantas forman una parte importante de ese auto para que camine. De la misma manera, en un diseño, pero hablando de personas, Dios ha diseñado algo, no para poner en menos a alguien o para poner en más a alguien, sino para que funcionen y den este propósito dado por Dios, manifiesten algo. Y manifestando este propósito es que hay verdadera libertad. Y este diseño es perfecto porque fue creado por nuestro Creador, ¿verdad? Como te digo, el ser humano caído, impulsado por Satanás, el padre de mentira, rechaza, escupe, desacredita, calumnia todo lo bueno y perfecto que Dios ha hecho para nuestra bendición. Pero el problema jamás ha sido el diseño, el problema jamás ha sido el matrimonio en sí mismo, el firmar un papel, el hacer votos delante de Dios. Es la corrupción humana la que corrompe, valga la redundancia, el diseño que Dios hizo perfecto. Pero es esta naturaleza egoísta, esta naturaleza ventajosa, ¿verdad? Violenta, que corrompe todo, que todo lo que toca lo destruye, ¿verdad? Pero el matrimonio es perfecto y tenemos que entender ese diseño hermoso. Sí, tenemos que entenderlo, y cuando las mujeres oímos, sujétense
a sus maridos en todo como al Señor, nos ponen así como una kriptonita, porque no entendemos realmente el significado de la palabra sujeción. Sí es una subordinación, pero no estamos hablando de capacidad, estamos hablando de diseño, como bien dices, estamos hablando de que somos ayudas ideales. Y en tanto tú brinques esa parte del diseño, jamás vas a ver la bendición del matrimonio dentro de este diseño. Si tú no estás de acuerdo con eso, no estás de acuerdo realmente en nada con Dios. Quizá no lo conozcas, pero es algo importante que debes de saber, ¿verdad? En cuanto a la sujeción, todos estamos llamados. Efesios 5:20 comienza sujetados unos a otros en el temor de Dios. Todos estamos llamados a la humildad, todos estamos llamados al servicio, al sacrificio, ¿verdad? Y en el matrimonio esta sujeción es, en primer lugar, a Cristo, como lo dice aquí, como al Señor, a la cabeza, ¿verdad? El cual es el Señor. Una vez que tú haces esta sujeción a Cristo, a la verdad, a la cabeza, y el marido hace lo mismo, sujetándose al Señor, a la verdad, a la cabeza, entonces el matrimonio entra en este correcto propósito. ¿Por qué? Porque ambos están sujetos a la verdad de Dios, ambos están sujetos a este propósito de glorificar a Dios. Y entonces, ¿cómo Dios lo diseña? Dios pone al hombre como cabeza, es decir, como responsable de llevar a cabo este propósito. No es que, obviamente, con este asunto del machismo es de lo que se ha encargado la naturaleza pecaminosa de Satanás de calumniar. El hombre no es que haga lo que le dé la gana, el hombre tiene una cabeza, a la cual es Jesucristo. Sí, y a la cual responderá. A la cual va a responder. El Señor provee en este modelo para que el matrimonio, en este diseño, para que el matrimonio dé a conocer a Cristo. Cada matrimonio tiene su manera y su forma. Dios le da al hombre la manera en la que Él quiere hacerlo. Dios manifiesta su voluntad al hombre y la mujer se sujeta a esta voluntad dada al hombre para llevar a cabo el propósito de Dios, ¿verdad? No estamos hablando de posibilitación, ¿verdad? Que es, pues yo me dejo golpear, me dejo esto, me dejo... No está hablando de eso. Pero lo que es incorrecto es la rebeldía, lo que es incorrecto es el orgullo, ¿verdad? Sí. Porque ambos venimos en este sentido a estar delante de Dios. Cuando el hombre manifiesta una falta de responsabilidad en su cabeza, está saliendo del diseño. Cuando una mujer manifiesta irrespeto o falta de respeto y no sujeción a su marido, está fuera del diseño. Y ambos están rompiendo lo que Dios quiere hacer como matrimonio. Pero es como, si te fijas, es algo más complejo, es algo más profundo, que comienza en un hombre y una mujer que quieren traerle gloria al Señor, en un hombre y una mujer regenerados, ¿verdad? Que no están buscando lo que este mundo les dice que busquen, sino que están procurando el propósito que su diseñador, que su creador les está dando. Están reconociendo a Dios, dándoles una misión como matrimonio de llevarlo a cabo a la manera, en el carácter, en el background que tienen, en lo que son como personas, pero juntos en matrimonio para llevarlo a cabo, ¿verdad? Entonces, en este sentido es donde entra el diseño de Dios. Sujeción, autoridad, influencia, amor, servicio, sacrificio, ¿verdad? Aquí es donde entran todas estas cosas. Sí sabemos lo que implica ser responsable. O sea, estás hablando de que los hombres son responsables. A Dios les ha dado en su soberanía la responsabilidad. Cuando abres una cuenta de banco, ¿quién te dice? ¿Quién es el titular? O sea, están hablando de quién es el responsable de cómo se van a manejar esos recursos. En todos los lugares donde tú firmas y haces un contrato, hay un responsable. De la misma manera, en el matrimonio hay un responsable. Dios ha dejado como responsable, en este caso, a los hombres. Y nosotras somos esa ayuda ideal y esa influencia que hace posible hacer visible a Cristo en el mundo. Así es, y este asunto de sujeción es en todo. Volvimos al mismo punto acerca de, para que haya orden se requiere sujeción. Siempre hay una autoridad, ¿verdad? Sí. La más alta autoridad es Dios, ¿verdad? Pero tenemos una autoridad de gobierno, tienes una autoridad donde trabajas, tienes una autoridad en todos lados donde hay sujeción. Y tenemos que aprender a eso. Una conducta rebelde, una conducta en rebelión es una conducta de alguien que no conoce a Dios. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. No te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y bueno, nos ocupamos esta semana de estar hablando un poco acerca del matrimonio. Hay tanto que hablar acerca de él, ¿verdad? Acerca del diseño. Y bueno, somos testigos, somos testimonio vivo de que lo que el Señor quiere es darnos
darnos este entendimiento para darnos libertad, para ayudarnos a disfrutar de lo que el Señor nos da. Mi esposo y yo no toda la vida conocimos al Señor y tuvimos que romper mucho, bueno, nosotros no, ¿verdad? Pero bueno, sí y no, porque se rompieron platos, se rompieron todo tipo de cosas en nuestras vidas hasta que Jesucristo vino a nosotros, pero no estaríamos hoy acá si no fuese por la gracia y la misericordia de Dios. Y qué precioso día cuando comenzamos a ver la verdad de Dios en su palabra, cuando Dios nos abrió sus ojos, cuando vinimos a Él y nos empezó a componer. Y no solamente nos compuso, nos hizo nuevos. En primer lugar, hizo nuevas criaturas dentro de nosotros y nos comenzó a enseñar, nos reeducó, nos reenseñó lo que Él creó. Y aquí es donde encuentras libertad. Sí, nos enseñó este maravilloso diseño, el cual vivimos día a día, el cual estamos siempre resistiendo esta naturaleza pecaminosa que se levanta para exigir tus derechos, pero regresas al punto de nuevo. ¿Cuál es el diseño? ¿Cuál es el propósito? No es una tarea fácil, pero tampoco es imposible, ni tampoco podemos decir que es difícil, porque dependemos totalmente de la gracia de Dios. Cuando vienen estos conflictos, porque el matrimonio está lleno de conflictos y lleno de situaciones a decidir. Claro. Entonces, cuando vienen estas situaciones a decidir, es importante que regresemos y no perdamos de vista ese diseño, porque el diseño no es un concepto, el diseño es algo que vivimos día a día. Así es, son principios bíblicos que podemos poner por obra. Y los que hemos estado viendo ahora es entender, quitarte esa mentira de que el mundo te dice quién eres, quitarte esa mentira de seguir lo que un mundo mentiroso que no sabe ni quién eres te diga cómo se debe vivir, cómo puedes amar, cómo puedes encontrar felicidad. Eso solo lo puede hacer Dios. Ahora, ¿cuál es este diseño a grandes rasgos? Ya lo vimos. Cristo, ¿verdad? Amando, cuidando, instruyendo, proveyendo, protegiendo, sirviendo, ¿verdad? Este es Cristo y este es el esposo, ¿verdad? Una esposa, la iglesia obediente, respetuosa, sintiéndose segura, amada, protegida, ambos en un mismo espíritu, esposo y esposa, creados para la gloria de Dios, buscando la voluntad de Dios, fungiendo como un equipo para llevar a cabo estos propósitos. Y entonces recibiendo, viviendo, experimentando la paz, el gozo y la satisfacción. Esta es la satisfacción que solamente Dios puede dar, no la que este mundo promete y que nunca nos da. Acuérdate de eso, feminismo, machismo, humanismo, todas estas son solo corrupciones de lo que Dios hizo bueno y son manifestaciones de un hombre caído, de una mujer caída, de la rebeldía que hay en el corazón en contra de un Dios, y es una rebeldía injustificada. Sí, si te fijas en el movimiento feminista, las personas que están ahí dentro de este movimiento están totalmente entregadas a esa ideología, pero no son felices, están llenas de ira, están llenas de frustración, están llenas de odio contra el Creador. Así es, y contra una figura de hombre, ¿verdad? Y eso es diabólico. Eso es totalmente. Y por otro lado, pues también tienes la cuestión machista, ¿verdad? El hombre también acostumbrado a abusar de autoridad o a ser irresponsable con la autoridad, a buscar lo suyo propio, y todas estas cosas que produce el pecado, ¿verdad? Sí. En cuanto a la educación de un hombre, en cuanto a la educación de una mujer, que solamente Dios puede limpiarnos, librarnos y hacernos nuevas criaturas, que es lo que necesitamos. Sí, como bien dices, estas cuestiones del matrimonio en cuanto al diseño no es algo mágico que ocurre en tu vida por estar escuchando un programa como este. Es algo que ocurre cuando te rindes y cuando le dices, tú eres Dios, Señor, tú tienes razón, enséñame, humildemente. ¿Podrías enseñarme el diseño? Y estar dispuesto a practicarlo. Cuando viene la prueba, pues nos humillamos, como dices, nos sometemos todos y nos humillamos todos bajo la poderosa mano de Dios. Así es, y esto no sucede si no estás tampoco en una iglesia sembrado. No. Porque necesitas estar ahí precisamente para ir siendo transformado y como esa nueva criatura, como esa persona que crece espiritualmente y que entiende las cosas, puede venir y vivir en su hogar y comprobar la buena voluntad de Dios perfecta y agradable en su paternidad, con sus hijos, en las situaciones difíciles, con su esposa. Es un todo que Dios ha puesto, no está separada, no está desconectada una cosa de la otra. Sí, cambiamos el tono, nosotras, de falta de respeto hacia la figura paterna, hacia nuestro esposo, ¿verdad? Muchas veces hasta nuestros padres,
Así también. es. Esto implica un todo. Cambiamos nuestro tono de falta de respeto y entonces las cosas comienzan a ser diferentes. Cuando hay una transformación, cuando hay un nuevo nacimiento. Exactamente. Entonces, fíjate, el matrimonio, el hombre y la mujer se convierten en una sola carne, así como Cristo y la iglesia. Son uno, ¿verdad? Y cuando entendemos nuestra identidad, propósito más alto, que es hacer visible a Cristo en el mundo, comenzamos a ver todo esto caminar. Y es un caminar, y es a lo que nosotros debemos ya comenzar a hacerlo. Así es de que te invito en este día, la primera cosa que necesitas hacer es tu relación con Dios. ¿Ha cambiado tu relación para con Dios? ¿Ha cambiado tu relación para con el pecado? ¿Le has hecho a Jesucristo el Señor de tu vida? La Biblia habla de regeneración, de lo que hemos venido hablando. Todos los problemas en el matrimonio son por el pecado, por la rebeldía contra Dios, de cada uno, dos pecadores juntos, y necesitamos primeramente resolver esta situación. Cuando vienes a Cristo, Dios perdona tus pecados, tus maldades. La paga del pecado es muerte, y te regala otra cosa, la presencia del Espíritu Santo en ti, para que tengas una fuerza interna y comiences a libertarte en verdad del control del pecado que siempre te lleva a hacer lo que siempre fuiste. Pues tal vez desinteresado, tal vez violento o violenta, tal vez irrespetuoso o irrespetuosa. Estas cosas son las que el regenerado, el ser humano, el creyente que ha creído en Cristo Jesús, comienza a vivir esta nueva vida. En esto consiste la nueva vida, en esto consiste la libertad. Libertad del pecado, de la esclavitud del pecado, y sobre todo libertad de la condenación eterna. Si mi relación cambia para con Dios, en Jesucristo, puedo estar en una posición en cambiar mi relación para con los demás. Si no tengo la paz para con Dios, jamás tendré paz para con los demás. Y no te estoy diciendo que vengas a Cristo para que ya tengas paz en tu matrimonio, no. Lo que te estoy diciendo es lo primero que sucede en tu vida es por esta falta de paz que tienes para con Dios, por tu pecado. Haz las paces con Él. Esto es lo más importante que tienes que resolver hoy. 150,000 personas mueren diariamente. Y ¿sabes qué? El estar divorciado de Dios, el estar ajeno a Dios, te merece condenación eterna, porque la paga del pecado es muerte. Así es de que comienza por ahí. Si no lo has hecho, haz Jesucristo el Señor de tu vida. Dile: Señor, en este día yo te entrego mi vida. Creo que tú moriste por mí. Señor, creo que todas estas cosas que he vivido son por mi pecado y por el pecado de otros en mi contra, pero creo que tú no pecaste nunca. Fuiste a la cruz del Calvario, te sentaste, Señor, en tu trono al resucitar y al vencer el pecado y la muerte, y hoy me ofreces limpieza y perdón. Limpia mis ojos, limpia mi corazón, limpia mi vida, que yo pueda comenzar a ver el diseño que tú tienes para mi vida, Señor, y entonces para mi matrimonio. Ayúdame, Señor. Hoy creo que tú me amas, hoy creo que moriste por mí, Señor. Dame vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú hiciste esta oración lleno de fe, de confianza en los méritos de Jesucristo, si sientes que tu vida, tu matrimonio, tu familia necesitan un cambio de dirección, necesitas estar fundamentado en esta decisión y en tres cosas importantes: una relación con Dios a través de su palabra, una relación con Dios a través de la oración y una relación con Dios a través y en su iglesia. Así es de que si estás buscando una iglesia, nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano. Estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road, en Bartlett, Tennessee, y nos reunimos domingos 1 en punto, miércoles jóvenes 6:30 de la tarde, jóvenes de 12 a 17 años, y las noches de discipulado. Este viernes te esperamos a las noches de discipulado 7:30 en punto. Agéndalo, agenda las noches de discipulado. Es importante crecer en el conocimiento de la palabra de Dios e ir y ser la iglesia. Recuerda, no vamos a la iglesia, somos la iglesia. Gracias a nuestros sponsors, gracias a Omega Insurance, gracias Be Happy Yard Sign. Si quieres un mensaje de amor en tu jardín, busca a Lucía, está en Facebook, Instagram y Twitter. Así es, te dejamos en compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios te bendiga.